Alejandra Telles, soy estudiante de Medicina de la Universidad México-Americana del Norte y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del capítulo 10, que es la formación del esqueleto axial de la materia de embriología por el Dr. Basilio Briceño Rodríguez. El esqueleto axial está formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. A esta formación se le atribuye, la formación de este esqueleto se le atribuye al mesodermo de la placa paraxial y lateral, asimismo a las células de la cresta neural. El mesodermo paraxial forma una serie segmentada de bloques tisulares en ambos lados del tubo neural, como lo estudiamos en diapositivas anteriores, y darán origen a los somitas y los somitómeros. Los somitas se encargan de la formación occipital caudal del embrión y los somitómeros se estarán encargando de la parte craneal de nuestro embrión. Continuamos con el esqueleto axial. En este caso nos vamos a estar enfocando en los somitas, ya que los somitas se van a dividir en dos porciones. La primera es la porción dorsal que da origen a las células de hermetoma y la porción ventral que estará dando origen al esclerotoma. Los esclerotomas al finalizar la cuarta semana aproximadamente van a estar tomando una forma poliamorfa y estarán originando un tejido laxo al cual denominaremos mesenquima o tejido conectivo embrionario. Este tejido tendrá la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de células como los fibroblastos, los condroblastos o bien los osteoblastos. En este caso los osteoblastos son las células que nos importan, ya que estamos hablando del esqueleto axial formado por huesos evidentemente, y estas células, los osteoblastos, se encargan de la formación de los huesos. En el esqueleto axial nos encontramos que la capa del mesodermo se estará encargando de la formación de la cintura escapular, la cintura pélvica y las extremidades de nuestro esqueleto. En el caso de la cresta neural, las células también se diferencian en mesenquima y dan origen a la formación de los huesos de la cara y el cráneo, como se muestran aquí. En la diapositiva, la porción azul son los huesos de la cara, la porción roja son los huesos de la bóveda del cráneo, y los somitas y los somitómeros, anteriormente los acabo de mencionar, estos se encargan de la formación del resto del cráneo. En nuestro esqueleto axial, primordialmente nos encontramos con el cráneo. El cráneo va a estar dividido en dos porciones. La primera porción se le denomina neurocráneo. Es la parte que está marcada aquí en rosa. El neurocráneo forma como una caja, una cavidad que va a estar protegiendo a nuestro encéfalo, y el viscerocráneo, que es la parte marcada en morado, este se va a encargar de la formación del esqueleto de la cara. Hablando del neurocráneo, nos encontramos que se subdivide en dos partes: el neurocráneo membranoso y el condrocráneo, o también conocido como neurocráneo cartilaginoso. Hablando del neurocráneo membranoso, nos vamos a encontrar con que va a experimentar una osificación intramembranosa. ¿De qué manera? Van a empezar a surgir presencia de espículas óseas en forma de aguja. Esto se debe a que la membrana va a tener puntos de osificación. Es ahí donde van a nacer estas espículas membranosas y se van a proliferar del centro a la periferia, como se muestra aquí en la imagen. Estas son las espículas que van a estar creciendo del centro a la periferia y de esta manera van a estar formando la bóveda membranosa. Cuando termine la osificación nos vamos a encontrar con la aparición de varios huesos membranosos planos. Van a ser huesos delgados, ya que anteriormente no eran huesos sino membranas. A esto se le nombra osificación de tipo membranosa. Y esto es lo que va a suceder en el neurocráneo membranoso. Bien, pues ahora les voy a estar hablando acerca del cráneo en el recién nacido. En el momento de nacer, los huesos planos del cráneo están separados por unas estrechas costuras. A estas costuras se les da el nombre de suturas. Las suturas, por su posición anatómica, dan origen a las frontanelas. Las frontanelas son unas porciones importantes que se van a moldear en el momento del nacimiento, como se muestra en la imagen del lado izquierdo, para que así el feto, en este caso el bebé, pueda pasar con mayor facilidad por el canal de parto.
Bien, como mencioné anteriormente, existen distintas suturas en el cráneo y una de ellas son la sutura sagital, que es la porción que estoy marcando de color amarillo. Y la sutura sagital es derivada de la cresta neural. En el caso de la sutura coronal, que es esta otra que estoy marcando en esta área, bueno, la sutura coronal es derivada del mesodermo paraxial. Bien, retomando el tema del neurocráneo, como mencioné anteriormente, se divide en dos, el neurocráneo membranoso y el condrocráneo o bien cráneo cartilaginoso. El cráneo cartilaginoso es el que se encarga de la formación de los huesos de la base del cráneo. En este caso se va a dividir en tres porciones, pero dos son las más prominentes. Es la porción precordal. En la porción precordal nos vamos a dar cuenta que está formada por el cuerpo del esfenoides y la lámina cribosa. En el caso de la porción cordal, que es la parte inferior, esta estará formada por la silla turca. Y bien, se forma la base del cráneo cuando estos cartílagos se fusionan y se convierten en huesos por la osificación endocordal. Bien, pues haciendo un comentario retrospectivo, recordemos que nuestro cráneo se divide en dos porciones, la porción neurocraneal y la porción viscerocráneo. En este caso vamos a estar hablando del viscerocráneo, que es donde se encuentran los huesos de la cara. Este se forma a partir de los dos primeros arcos faríngeos. En el primer arco faríngeo nos vamos a encontrar con dos porciones, la porción dorsal y la porción ventral. La porción dorsal, es donde se produce el proceso maxilar que da origen al hueso maxilar superior, al hueso cigomático y al hueso temporal. En el caso de la porción ventral, nos vamos a encontrar con el proceso mandibular. El proceso mandibular va a dar pie a la formación evidentemente del hueso maxilar inferior o lo que se conoce como mandíbula. Sin embargo, estamos hablando de los huesos de la cara, así que también se incluyen los huesos del oído. Pero en este caso, en la porción ventral del proceso mandibular únicamente se estará formando el martillo y el yunque. Así que el segundo arco faríngeo únicamente participará de la formación del estribo, que es el tercer hueso de nuestro oído. La siguiente porción de nuestro esqueleto axial es la columna vertebral y sus vértebras. Estas se derivan de los somitas que provienen del mesodermo paraxial. Ahora, mediante esta imagen voy a explicar cómo sucede la formación de la columna y sus vértebras. Bien, principalmente nos encontramos que la porción azul son bloques de tejido formados por los somitas. Anteriormente vimos en distintas diapositivas cómo sucede la formación de los somitas. Mediante estos somitas se van a formar los bloques de tejido. Entre cada bloque va a existir un segmento. En estos segmentos van a nacer las arterias intersegmentales. Además de las arterias intersegmentales, también tenemos los miotomas, que son estas pequeñas porciones arriñonadas que estarán formándose en ambos lados de nuestro tejido. Los encontramos entre cada bloque. También vamos a encontrar la línea que va a dividir a nuestro embrión, bueno, más bien la línea axial que se encuentra en medio y esta corresponde a la notocorda. Bien, entonces en la primera etapa de la formación nos encontramos que entre bloque de tejido y bloque de tejido se encuentran ciertos segmentos. Estos segmentos dan origen a las arterias intersegmentales. Las arterias intersegmentales evidentemente van a estar en cada porción del segmento. Posteriormente está la aparición o el crecimiento de los miotomas. Asimismo, la notocorda está en la línea axial de nuestro embrión. En la segunda etapa, la porción B que se muestra aquí, bueno, nos vamos a dar cuenta que estos segmentos van a comenzar a osificarse de la parte inferior a la parte superior, se comienzan a osificar y van a dar origen a lo que se le conoce como el disco vertebral. Es lo que se marca
aquí en esta porción va a comenzar a osificarse y se va a ir formando el disco vertebral. Y bueno, la notocorda ya no está como tal en toda el área axial de nuestra columna vertebral, sino que va a empezar a segmentarse y estos segmentos se le denominan núcleo pulposo, que es el que se encuentra en esta área de aquí de nuestra columna vertebral. Lo estoy marcando de color amarillo. Bien, aparte de que se va a segmentar nuestra notocorda, también vamos a encontrar los, que los miotomas van a estar formando las fibras musculares, que la vemos en la porción C, donde ya está formada como tal la columna vertebral. Entonces, estas porciones arriñonadas que surgen a los lados de la columna vertebral, pues ahora estarán formando los músculos que van a estar uniendo a la columna vertebral. Y es así como se forma la columna vertebral junto con sus vértebras. Por último, las costillas y el esternón son la última parte de nuestro esqueleto axial. La parte ósea de las costillas se origina en las células del esclerotoma que permanecen en el mesodermo paraxial y se desarrollan desde la apófisis costal de las vértebras torácicas. Es decir, las costillas son únicamente prolongaciones de la columna vertebral. Y por último, el esternón. Lo que se sabe del esternón es que se desarrolla de manera independiente, o sea, no se desarrolla junto con las demás estructuras que provienen del mismo mesodermo. Sin embargo, este proviene del mesodermo somático o la hoja somática del mesodermo lateral. Entonces, no hay mucho que decir de él, es una estructura independiente y articula con las costillas. Aquí en la imagen se muestra el esternón como tal, con su manubrio, con su cuerpo, apéndices sifoides. Y bueno, es todo lo que hay que decir del esqueleto axial en relación al capítulo 10 de la materia de embriología. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por la atención.